Ahora vamos a empezar a hablar de lo que se llaman las reacciones químicas. Hasta la anterior clase hemos estado hablando sobre los estados iónicos de la materia, la forma en la cual realizamos enlaces y demás. Pero ahora nos toca hablar sobre lo que se llaman los reactivos químicos, las reacciones químicas y cómo es que estas se afectan a todos nuestros efectos en el estudio que estamos haciendo. Ahora mira, dice reacción química. ¿Qué es una reacción química? También llamado un cambio químico o fenómeno químico. Es un fenómeno, como dice aquí, es todo proceso termodinámico en el cual una o más de una sustancia se transforma cambiando su estructura molecular y también sus enlaces para formar nuevas sustancias. Entonces, de lo que ahora vamos a hablar específicamente es de cómo las diferentes sustancias y demás nos afectan a la hora de poder empezar a trabajar con todo lo que tiene que ver con fenómenos y sustancias químicas. Entonces, una reacción química o toda reacción química, mejor dicho, llamada cambio químico, fenómeno químico, es el proceso termodinámico en el cual una o más sustancias se transforman cambiando su estructura molecular y también sus enlaces para formar nuevas sustancias. Estas sustancias también se llamarán ahora productos. Durante este producto hay lo que se llama intercambio energético. ¿Qué significa entonces? Que toda reacción química se produce a la reacción que existe al momento en el cual tú tienes un cambio energético. Este cambio energético se produce para que se combinen dos o más materiales. Al combinarse estos materiales se llaman, forman unos productos. Pero las sustancias que están en el lado previo, es decir, las sustancias que originan este producto, se llaman reactivos. A ver, vamos a hacer un repaso. Aquí tenemos la nomenclatura de una reacción química, donde se nos indica lo siguiente. La nomenclatura de una reacción química, a la izquierda tenemos lo que se llaman los reactivos y a la derecha tenemos lo que se llaman los productos. Entonces tenemos reactivos y productos. Y tenemos diferentes estados de agregación de la materia. Voy a ir un poquito más abajo, esto lo vamos a hacer un poquitito más grande y tenemos lo siguiente. Dice, eh, tenemos los estados de agregación del compuesto químico en el cual tenemos que esto viene de sólido, líquido, gaseoso y vapor y acuoso. Entonces, una vez que nosotros hacemos las reacciones, usualmente aquí, cuando hablamos de reacciones, se nos dicen estas letritas, que es lo que nos indica si es un gas, si es un sólido, si es un líquido o si es un vapor o si es acuoso. En este caso nos dice que aquí hay una combinación de nitrógeno con hidrógeno y el resultado es hidruro de, es, ácido, bueno, no es ácido, sino esto es amina. Sí, esto es amina. NH3 es amina. Entonces tenemos dos NH3, dos amina, que también es un gas. Entonces, nitrógeno gas con hidrógeno gas nos da amina, que también es un gas. Y estos números que aparecen aquí adelante se les llaman o denominan coeficientes, que nos permiten determinar cómo se balancea esta reacción química. Tomamos nota, por favor, de este ejercicio. Bueno, no es un ejercicio, sino de esta nomenclatura, de este cuadrito, para que podamos avanzar a otras cosas más adelante. Adelante, vamos a tomar notita y ahorita vamos a hacer lo que sigue.
Muy bien, les voy a dar un minutito más para que notemos esto. Y lo que ahora vamos a hacer es vamos a hablar de partes de las reacciones. Aparte de las reacciones, tenemos que hablar sobre otros aspectos que nos van a servir para poder razonar cómo realizamos nosotros no solo las reacciones, sino los balanceos, que es algo que vamos a utilizar muchísimo, muchísimo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a clasificar los diferentes tipos de reacciones químicas. Primero vamos a clasificarlas por su mecanismo y por el tipo de mecanismo que existe. A ver, vamos a anotarlo aquí. Bien. Ok. Bien, lo que nos indica aquí es las reacciones químicas por su mecanismo se clasifican en las siguientes. Primero, reacción de síntesis, también conocida como reacción de combinación. En este tipo de reacción, dos o más sustancias producen un solo producto. Es cuando combinamos dos o más sustancias para producir un solo producto. Anotamos esto y aquí está el gráfico. Tenemos el caso del carbono que se está juntando con dos átomos de oxígeno y esto forma el dióxido de carbono. Repetimos que es esta reacción de síntesis. Es cuando combinamos dos o más sustancias para producir o conseguir un solo producto. Tomamos nota, después vamos a ir a las siguientes. Es un poquito de teoría antes de que podamos pasar a los balanceos de ecuaciones. Ok, muy bien. Ya tenemos claro lo que es esta primera reacción, que es la reacción de síntesis. Ahora vamos a ver la siguiente tipo de reacción, que es una reacción que se denomina por descomposición. Es una reacción en la cual partimos de un reactivo, pero luego lo que hacemos es partir este reactivo en diferentes partes. Aquí lo vamos a ver. Dice, entonces, lo que ahora vamos a ver es como dice aquí, partimos de un solo reactivo dando lugar a dos o más compuestos. Repetimos, partimos de un solo camino y luego vamos a dos o más compuestos. Bien, anotamos esto y ahorita vamos a ir a la siguiente reacción. Bien. Luego tenemos la reacción de simple sustitución. Antes de partir vamos a hacer un recuerdito. Aquí tenemos dos moléculas de ácido clorhídrico. Aquí tenemos hidrógeno, yodo. Bueno, esto en realidad debe ser con cloro, porque aquí en el ejemplo es con cloro y aquí está poniendo I de yodo. En realidad es con cloro. Aquí es cloro, cloro.
Y lo que hacemos es separar el hidrógeno en dos y el cloro en dos partes. En este caso hecho con ácido yodhídrico. Entonces aquí la reacción sería de la siguiente manera. ¿Cómo la podríamos escribir? La podemos verbalizar la reacción de la siguiente manera. Vamos a cambiar a esto. Lo vamos a anotar aquí. Esto sería 2HI. Y lo que nos queda a la salida es 2 moléculas de yodo más 2 átomos de yodo, mejor dicho, más 2 de hidrógeno. Anotamos, por favor. Bien, ahora vamos a ver la siguiente reacción, que es la de simple sustitución. En este tipo de reacción lo que vamos a analizar es este tipo de reacción en el cual vamos a tener una sustitución simple. Como dice aquí, son aquellas en las que algún átomo de una de las sustancias que reacciona es desplazado o sustituido por otro de una sustancia simple. Fíjense lo que tenemos aquí. Tenemos este caso en el que tenemos esta sal, que es sulfuro cuproso más hierro, y lo que hace es lo siguiente: se combina con el hierro. ¿Y qué pasa con el hierro? Lo que pasa con el hierro es esto: el hierro entra en lugar del cobre y el cobre se cambia. Entonces fíjense que se está sustituyendo. El cobre que estaba aquí se ha sustituido por el hierro. Entonces esta es la reacción de simple sustitución. Anotamos y anotamos el gráfico, o mejor dicho, el ejemplo. Muy bien. Ok. Lo que ahora vamos a hacer es lo siguiente. Continuaremos. Vamos a hacer la siguiente reacción, que es la reacción de doble sustitución. Es muy parecida a la primera, pero en este caso lo que vamos a analizar es que lo que se va a reaccionar son dos compuestos. Vamos a ponerlo aquí un poquito más grande y lo vamos a poner acá. Ok, bien, vamos a entender esto entonces. La reacción de doble sustitución es muy parecida a la anterior, pero esta vez el átomo que entra en la molécula proviene de un compuesto y el átomo desplazado entra en la molécula del otro compuesto. También reciben el nombre. Aquí está mal escrito reciben. Reciben es... Este texto estaba mal. Ajá. Reciben, ustedes saben que se escribe con C y con B grande. Entonces vamos a tacharlo y vamos a colocar la forma correcta de escribir esto. Reciben. Así. El nombre de reacciones de metatesis. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí tenemos este compuesto. Tenemos este compuesto que es el óxido de magnesio más el sulfuro de calcio. Entonces, lo que pasa aquí es que hay una doble sustitución. El magnesio ha cambiado de lugar con el calcio. Fíjense, el magnesio ha entrado en el lugar del calcio. Y aquí tenemos que el calcio, aquí es calcio, no es CO, es CaO, así. Y el calcio se ha ido con el oxígeno. Es una doble sustitución porque han cambiado de lugar.
Uno ha entrado con un compuesto y el otro se ha ido con el otro compuesto. Tomamos nota. Muy bien. Ahora vamos a ver otro tipo de reacciones que son aquellas que son por el intercambio energético que puede ocurrir. Hay algunas reacciones que son las que se llaman endotérmicas. Las reacciones endotérmicas son aquellas que dependen del calor. Aquí vamos a ir con esta. Fíjense, dice, por su intercambio energético, las reacciones químicas por sus mecanismos se clasifican en las siguientes. Hasta ahorita, en lo anterior que hemos visto, era la clasificación por su mecanismo. Hemos visto por síntesis, por descomposición, simple sustitución y doble sustitución. Ahora vamos a ver las reacciones endotérmicas, que son estas que les estoy mostrando, que son aquellas en las cuales, como dice aquí, la energía de los productos es mayor que la de los reactivos. Se absorbe energía para poder llevarse a cabo la reacción. Es decir, a veces, por ejemplo, como tenemos el caso del dióxido de carbono más el agua, a través de la fotosíntesis produce la glucosa y el hidrógeno. Entonces, estos casos son específicos, como le estamos mencionando. Damos nota de este tipo de reacción. Muy bien. Repetimos una vez más, este tipo de reacción es aquella en la cual los productos tienen más calor que los reactivos, perdón, tienen más calor que los productos. Entonces, lo que tenemos, lo que ocurre nuevamente en este caso es que a través del calor que reciben los productos, lo que tenemos como los reactivos, perdón, tenemos como resultado a través de la fotosíntesis la producción de glucógeno y oxígeno. Las plantas, cuando producen la fotosíntesis, no solamente producen oxígeno, sino que también producen glucosa. La glucosa es su nutriente, entonces así es como funciona. Entonces primero estamos viendo las reacciones endotérmicas, que son las de calor interno. Luego de las endotérmicas vamos a tener la siguiente, que son las reacciones exotérmicas. En este tipo de reacciones hay diferencias. ¿Cómo cuáles? ¿Qué tipo de diferencias vamos a ver ahora? El tipo de diferencias que vamos a ver es un tipo de diferencia en el cual nos vamos a enfocar en el tipo de desarrollo que vamos a tener. Ahorita lo vamos a mostrar. Vamos a ver este tipo de reacciones, reacciones exotérmicas. Van a ver qué tenemos aquí. Bien, aquí se nos dice lo siguiente. En este tipo de reacciones, como son reacciones exotérmicas de calor externo, la energía de los productos es menor que la de los reactivos, de manera que se desprende energía en forma de calor. Es decir, en este caso, lo que tenemos es que lo que va a salir va a tener menor calor que al inicio. Entonces, aquí tenemos el caso, por ejemplo, de cuando tenemos un compuesto de carbono. Este compuesto de carbono se quema. Cuando se le añade oxígeno a algo, estamos diciendo que el objeto se está quemando. Entonces, producimos esto. Producimos CO2 más H2O más una diferencia de hidrógeno. Anotamos esta reacción. No es necesario que anotemos todo, solamente vamos a anotar los conceptos principales y si quieren esta línea del reactivo.
Muy bien, ok, vamos a ir con la siguiente reacción. Vamos a ir ahora por reacciones de intercambio de electrones. Esas son las reacciones que más vamos a ver porque vamos a hablar sobre lo que se llama agente oxidante y agente de reactivo. Entonces vamos a ver eso en las siguientes diapositivas, en las siguientes pizarritas. Bien, entonces primero tenemos la reacción de oxidación. Nuestra reacción de oxidación, como dice ahí, se llama reacción redox, que se puede dividir en las semirreacciones de reducción y oxidación. A ver, repetimos. Cuando ocurre este tipo de reacciones, primero vamos a ver las reacciones de intercambio de electrones. Las reacciones de intercambio de electrones son las que se llaman redox. ¿Por qué? Porque hay semirreacciones en esta reacción. Es decir, hay un elemento que se oxida y otro elemento que se reduce. Se van a acordar, se oxida uno y se reduce el otro. Cuando eso ocurre, existe un intercambio de electrones, en el cual un elemento va a incrementar su número de electrones y otro elemento va a reducir su número de electrones. Entonces, como tenemos aquí el primer caso, decimos reacciones de reducción. Es aquel que tiene una ganancia de electrones, es decir, que disminuye su número de oxidación. Dicho de una forma más sencilla, los que disminuyen su valencia se reducen. Repetimos una vez más. Los que disminuyen su valencia se reducen. Mientras que los que aumentan su valencia se oxidan. Aquí tenemos el caso de la plata. La plata gana electrones, por lo tanto su valencia se reduce o se vuelve negativa. Entonces, un objeto, un elemento, un reactivo, se reduce cuando gana electrones. Se reduce cuando gana. Bien, vamos a notar este conceptito, es importante porque cuando hagamos reacciones redox lo vamos a estudiar mucho más. Vamos a anotar esto, luego vamos a ir a las reacciones de oxidación. Bien, después de esto vienen las reacciones de oxidación. En este caso se aumenta el número de oxidación, por lo tanto hay una pérdida de electrones. Cuando aumenta la valencia existe una pérdida de electrones. ¿Por qué? Porque mientras más positivo sea un elemento, mientras mayor sea su número de valencia, esta quiere decir que está perdiendo electrones. Aquí tenemos el caso del zinc. La valencia del zinc es más 2. Cuando la valencia del zinc es más 2, entonces estamos diciendo de que el zinc está perdiendo electrones, lo que ocasiona que sufra una reducción. Tomamos nota de esto, por favor. Bien, vamos a ir al siguiente tipo de reacción. El siguiente tipo de reacción es la reacción por neutralización. La neutralización ocurre cuando nosotros neutralizamos un efecto, es decir, aquí como menciona acá, en el texto, una reacción de neutralización es una reacción en la que un ácido y una base reaccionan en una solución acuosa para producir una sal y agua.
El cloruro de sodio acuoso que se produce en la sal se llama, el cloruro de sodio acuoso que se produce en la reacción se llama sal. Ok, entonces nuevamente, esta reacción de neutralización ocurre cuando neutralizamos, como su propio nombre lo indica, neutralizamos un ácido. Los ácidos se neutralizan a partir de ciertos elementos como las bases. En este caso tenemos el caso de la acidez estomacal. Cuando nosotros tenemos acidez estomacal, usualmente tomamos un medicamento para controlar la acidez. Ese medicamento es una base. Al, al utilizar la base con el ácido estomacal, se neutralizan los ácidos y lo que se produce es la sal. Y por lo tanto, a través de la sal se libera también agua. Anotamos, por favor. Muy bien. Ok, vamos a ir con el último tipo de reacción, que son las reacciones de combustión. Esas reacciones son en las que ocurren cuando nosotros producimos calor y producimos luz a través de estos elementos. Vamos a verlo ahorita. Es una reacción química exotérmica, es decir, de calor externo, y que puede involucrar materia en estado gaseoso o en un estado heterogéneo. Heterogéneo significa que es un estado que es en un estado que es compuesto, pero que a su vez mantiene su forma. Bien, entonces eso nos referimos con un estado heterogéneo. Es un estado que mantiene la forma en sí y que no es mejor dicho, ¿cómo podemos explicarlo? Bueno, podemos definir entonces que un estado heterogéneo es que es conforme a la estructura que tiene este. Es decir, que no es un elemento desigual, sino que es más o menos compuesto de diferentes cosas, pero que mantiene una estructura fija. En este caso tenemos un estado heterogéneo cuando es líquido gaseoso, es decir, cuando no es ni completamente líquido ni completamente gaseoso, o cuando no es sólido, pero tampoco es completamente gaseoso. Se le llama heterogéneo, nuevamente como les estamos indicando, porque no está manteniendo una estructura fija, sino que está compuesto de dos estructuras, pero que a pesar de estar compuesto de dos estructuras, mantiene estabilidad. Bien, y aquí tenemos el caso del del hidrocarbón con oxígeno, lo cual nos da un dióxido de carbono y cuando le aumentamos agua nos da calor y luz. Anotamos esto y vamos a ir ahora a nuestros primeros métodos de las reacciones químicas. Vamos a ir a los primeros métodos de balanceo.
Bien. Ok, ahora vamos a empezar con lo que son las reacciones que se llaman reacciones de, perdón, con los métodos de balanceo para poder balancear diferentes ecuaciones químicas. Primero vamos a empezar con el método de tanteo, llamado tanteo o inspección. Lo voy a colocar aquí. Vamos a empezar primero con reacciones simples, luego vamos a ir con cositas un poquito cada vez más y más complejas. El día de hoy el objetivo es que por lo menos tratemos de manejar dos o más de los métodos, por lo menos yo creo que vamos a llegar por lo menos a dos. Bien, a ver, tenemos balanceo de ecuaciones químicas, el primer método es el de tanteo o inspección. Aquí dice igualar las siguientes reacciones químicas por el método del tanteo. ¿Cómo podemos trabajar por el método del tanteo como nos indica aquí? Bueno, pues el método del tanteo es un método en el cual nosotros tanteamos, como su propio nombre lo indica, tenemos que tantear lo que nos va a salir. Esto es N2 más H2, nos da como resultado NH3. Entonces, tenemos que tantear cómo puedo yo hacer que esto esté igual. Según la teoría, nosotros debemos tener lo que es a la derecha debe ser exactamente igual a la izquierda. Entonces, ¿cómo va a pasar esto? Fíjense, voy a anotar los elementos. Siempre anotamos primero el no metal y luego hidrógeno y oxígeno. Siempre vamos a anotar en este orden, como les voy a indicar ahora. Vamos a tratar de anotar primero metal, luego el no metal y luego el hidrógeno y por último los oxígenos. Para poder balancear siempre vamos a tratar de seguir esa estructura que les estoy indicando ahora. Bien, entonces, primero que nada, vamos a hacer ahora esta reacción. Vamos aquí con ¿cuántos nitrógenos tienen? Como no tenemos metales, parto directo al nitrógeno. A la izquierda tengo 2 nitrógenos y a la derecha tengo un nitrógeno. Después de los nitrógenos me voy al hidrógeno. A la izquierda tengo 2 hidrógenos, a la derecha tengo 3 hidrógenos. Tengo 2 nitrógenos, un nitrógeno, tengo 2 hidrógenos, 3 hidrógenos. No está nada balanceado. Entonces, para tener lo que hay a la izquierda que sea igual a lo que hay a la derecha, lo que yo tengo que hacer es un balanceo. ¿Cómo voy a balancear esto? Primero que nada, lo que vamos a hacer a continuación es fijarme, si a la izquierda tengo 2 nitrógenos, voy a procurar hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí un número 2. Con eso voy a tener lo siguiente, fíjense, 2 nitrógenos a la derecha, 2 a la izquierda. Vamos a ver si se comprueba. 2 a la derecha, 2 a la izquierda. Perfecto. Ahora voy a ir con los hidrógenos. A la derecha tengo 2 por 3, 6, pero a la izquierda tengo solamente 2. Entonces, para poder balancear esto, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Como tengo solamente y solamente tengo 2 hidrógenos a la izquierda, lo que yo voy a hacer aquí, perdón, 2 hidrógenos a la izquierda, lo que yo voy a hacer aquí es voy a colocar 3. De manera que a la izquierda también voy a tener 6 hidrógenos. Y con eso ya va a estar balanceado. Recuerden, todo debe estar correctamente balanceado. Lo que hay en la izquierda debe ser igual a lo que hay a la derecha. Si a la izquierda tengo 2 nitrógenos, a la derecha también debo tener. Si a la izquierda tengo 6 hidrógenos, a la derecha también debo tenerlos. Y se cumple. Aquí está este ejemplo, tomamos nota de este primer ejemplo y ahora vamos a hacer otro ejemplo antes de que yo les dé ejercicios.
Muy bien. Vamos a hacer el segundo. Fíjense lo siguiente. Tengo SO2 más O2 y el resultado da SO3. A ver, vamos a hacerlo aquí. Esto de reacción es SO2 más O2 y el resultado me da SO3. Entonces, voy a fijarme primero lo que tengo balanceado y lo que no tengo balanceado. Siempre tenemos que fijarnos ambos. ¿Por qué? Porque a veces no todo, a veces puede que nos den algunas cosas y que estas mismas ya estén balanceadas. No es la regla, pero a veces pasa. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es eso. Vamos a identificar cuáles de los elementos están balanceados. Entonces, lo que ahora voy a hacer es lo siguiente. Compruebo la cantidad de azufres que tengo a la izquierda. A la izquierda tengo un azufre, a la derecha tengo uno. Ok, está balanceado. Ahora me voy con los oxígenos. A la izquierda tengo 2. Aquí tengo 2. Esas dos cantidades de oxígeno se suman. 2 más 2 da 4. Entonces a la izquierda tengo 4 oxígenos. Y a la derecha tengo solamente 2 oxígenos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para que todo esto se balancee? Primero que nada debemos tratar de producir que en ambos lugares tengamos la misma cantidad. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, lo que yo voy a hacer es, vamos a tratar de tener una mayor cantidad de oxígenos a la derecha. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a intentar. ¿Cómo voy a hacer esto? Vamos a intentar esto, chicos. Vamos a intentar esto. Voy a colocarle un 2 aquí. A ver, habiendo un 2 ahí, voy a tener 6 oxígenos a la derecha. Vamos a borrar esto. Bien, ahora va a cambiar mis cantidades de la derecha. A la derecha voy a tener 2 azufres y 2 por 3, 6 oxígenos. Ahora a la izquierda, ¿qué tengo? A la izquierda tengo un solo azufre. Entonces lo que yo voy a producir es... voy a tratar de conseguir igual 2 azufres. Entonces voy a colocarle un 2 por delante. Ahora voy a tener 2 azufres también a la izquierda. Ahora, ¿cuántos oxígenos voy a tener a la izquierda? 2 por 2 voy a tener 4 oxígenos del primero y 2 oxígenos del segundo. 4 más 2 me va a dar 6. Y fíjense, ya está. Nos da el balanceo. Tomamos nota, por favor. Y ahorita les voy a colocar ejercicios para ustedes. Muy bien. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios, chicos. Algunos los vamos a hacer conmigo, otros los van a hacer ustedes solitos. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a colocar esto acá. Bien. Ok.
Vamos a empezar. Conmigo vamos a hacer los primeros dos y ustedes van a intentar hacer los incisos C y D. A ver, el inciso... Vamos a empezar con el inciso A. A ver, ¿cómo yo puedo hacer esto? Primero nos fijamos lo siguiente. Vamos a ver qué tenemos para el inciso A. Bien. Entonces lo que tenemos para el inciso A es esto. Tenemos H2O2. Bien. Tenemos H2O2 para el inciso A. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es esto. Vamos a anotar aquí H2 más O2. El resultado es H2O. A la derecha tengo dos hidrógenos. A la izquierda tengo dos hidrógenos. Ahora los oxígenos. A la izquierda tengo dos oxígenos, pero también quiero tener dos oxígenos a la derecha. No me está produciendo lo que yo necesito. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer aquí, voy a colocar un 2 en este lugar. Voy a anotar aquí un 2. De manera que aquí voy a tener 2 por 2, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Ahora lo único que tengo que modificar es la cantidad de hidrógenos que tengo. Entonces voy a colocar un 2 acá. De manera que voy a tener 2 por 2, 4 hidrógenos a la izquierda, a la derecha 2 por 2, 4 hidrógenos. Ahora vamos a ver los oxígenos. A la izquierda tengo 2 oxígenos y a la derecha tengo 2 por 1, 2 oxígenos. Bien, con eso ya estaría balanceado. Ahora vamos con el inciso B. N2 más H2 nos da NH3. Para empezar, los nitrógenos no están balanceados. Entonces lo que yo voy a hacer es colocar un 2 por delante. Y ahora ya voy a tener dos nitrógenos. Voy a colocarlo con otro colorcito para que se reconozcan los números que estoy agregando. Vamos a colocarle aquí con rojito aquí. 2. Ahora voy a tener dos nitrógenos aquí. Aquí tengo dos nitrógenos. Ahora, los hidrógenos. 2 por 3, 6 hidrógenos a la derecha. A la izquierda tengo solamente 2. Entonces para que sean 6 voy a colocar un 3. Y ahora sí, todo va a estar balanceado. 3 por 2, 6 hidrógenos a la izquierda. 2 por 3, 6 hidrógenos a la derecha. Y listo. Eso sería. Tomemos nota, por favor, e intenten hacer los incisos C, D y E. Vamos, chicos, esto es para ustedes. Ya, vamos. Inténtenlo, luego lo vamos a hacer conmigo.
Muy bien, vamos chicos, vamos con este ejemplo. En cuanto lo tengan me lo mandan. Enseguida regreso.
Ok, vamos a continuar. A ver, vamos a ir con el inciso C. Aquí tenemos que hay calcio, carbono, oxígeno a la izquierda. Y a la derecha tenemos calcio, oxígeno más carbono, oxígeno. Vamos a anotarlo. A ver, vamos a ver aquí la reacción. Calcio. Vamos a hacer un zoom un poquito más grande. Ok. Tenemos que esta reacción es calcio, carbono, oxígeno. Esto nos da calcio, oxígeno más carbono, oxígeno 2. Bien, a ver, primero que nada, a ver, Daniela, ¿cuántos calcios tenemos a la izquierda? Dos. Ya, en realidad tenemos un solo calcio a la izquierda. La reacción de la izquierda solo tenemos uno. Y a la derecha tenemos solamente uno también. Ahora en el siguiente, Nayeli, ¿cuántos carbonos tenemos a la izquierda y cuántos a la derecha? En la izquierda uno y en la derecha uno. Muy bien, uno y uno. Ahora oxígenos. A la izquierda tenemos, a ver, la personita que está bajo el nombre de Karen. A la izquierda, ¿cuántos oxígenos tenemos? 3, muy bien. Y a la derecha, ¿cuántos tenemos? Muy bien. A la derecha no tenemos uno, sino que tenemos 3 también. Fíjense que tenemos uno de acá, 2 de acá, van a ser 3. Se suman. Se suman por compuestos, es decir, todo este lado es la derecha. Y aquí a la derecha tengo uno de acá más 2 de acá, que me va a dar 3. Fíjense que esta reacción ya estaba resuelta. No teníamos que resolverla porque ya todo estaba dado. Cuando sucede esto, entonces, fíjense que además esto es un tipo de reacción que hemos visto, que es por descomposición. Es decir, aquí la reacción se ha descompuesto. Y si se fijan, todo está balanceado. No teníamos que hacer absolutamente nada. El inciso D lo vamos a hacer enseguida. Tómenle notita al inciso C para que lo tengan eso como ejemplo. Vamos a hacer el inciso D en unos segundos. Muy bien. Vamos a hacer el inciso D y el inciso E. Lo voy a pasar esto a la otra página. Bien, vamos a hacer el inciso D. ¿Qué tenemos en el inciso D? Yo tengo CO más O2 y eso nos da CO2. Ok, aquí tenemos esto. Vamos a anotarlo aquí. CO más O2 nos da CO2. Entonces, primero que nada vamos a fijarnos cuántos carbonos tenemos a la izquierda y cuántos a la derecha. Voy a anotar aquí la fila de los carbonos. A la izquierda tengo 1, a la derecha tengo 1. A la izquierda, oxígeno, tengo 1, 2, 3. A la derecha tengo 2. Muy bien, a ver, ¿qué me recomiendan? ¿Qué debo hacer para poder balancear esto? ¿Qué piensan ustedes que debo hacer para poder balancear esto? Poner dos. Muy bien, ¿dónde coloco 2?
la izquierda y la derecha, ahí para que sea dos por una, dos y complete. Muy bien, toda la razón, muy bien, excelente, Nayeli. Yo voy a colocar un 2 aquí y un 2 acá. Fíjense, 2 por una, voy a tener ahora dos carbonos. 2 por una, dos carbonos. Ahora los oxígenos va a pasar lo propio. Fíjense que ahora voy a tener 2 por una, dos oxígenos de este compuesto más dos oxígenos de este otro compuesto. 2 más 2 van a ser 4 oxígenos a la izquierda. A la derecha voy a tener 2 por 2, 4 oxígenos. Y con eso ya se completa el balance. Muy bien, excelente trabajo. Ahora nos vamos a ir con el inciso E. ¿Qué vamos a hacer con el inciso E? Fíjense, por ejemplo, la plata, plata, cloro, cloro, hidrógeno, hidrógeno. Vamos a partir primero de que todo está balanceado excepto el hidrógeno. Entonces, para que todo pueda balancearse, para que podamos tener las mismas cantidades, si aquí tengo dos hidrógenos, aquí voy a colocar un 2. Con eso voy a tener dos hidrógenos. Ahora, me voy a ir a el hecho de que ahora voy a tener dos cloros en este lugar. Fíjense entonces que ahora lo que yo voy a tener es dos cloros. Como voy a tener dos cloros, para que yo tenga también dos cloros al otro lado, entonces voy a hacer esto. Vamos a hacer aquí, vamos a colocarle o vamos a añadirle también la misma cantidad de cloros. Si tengo dos cloros en un lado, también necesito tener dos cloros en el otro. Entonces aquí también colocaremos dos y con eso voy a tener dos cloros. Ahora me voy a la plata. A la derecha tengo dos de plata. Tengo dos. Entonces como a la derecha tengo dos de plata, lo que ahora voy a hacer es colocar un 2 también aquí a la izquierda para también tener dos de plata. Y con eso todo va a estar balanceado. Dos hidrógenos, dos hidrógenos. Dos cloros, dos cloros. Dos de plata y dos de plata. Y listo. Eso es todo. Tomamos nota de estos dos ejemplos y ahorita les pongo los siguientes. Muy bien, vamos, anotamos. Les voy a estar colocando los siguientes. Ahí está, vamos con estos.
Vamos con FGH, chicos, para ustedes. Les voy a dar unos minutitos e igual lo vamos a hacer conmigo, pero tratemos. Fíjense en el caso de FGH, tenemos un número impar, entonces tenemos que tratar de balancear eso, quizás multiplicando aquí por un número par para que esto balancee. En el caso siguiente es similar. Tenemos que tratar de ver las cantidades. Ok, me acaba de llegar Nayeli, lo voy a revisar. Muy bien, Nayeli, excelente trabajo. Pero este 2 que estás colocando, no puedes colocarlo delante del oxígeno, sino delante de todo el compuesto. Ahorita les voy a terminar de explicar eso. Es decir, no lo puedes colocar aquí porque no puedes separarlo así. Tienes que colocarlo siempre aquí adelante. Y por lo tanto afecta también a hierro. Entonces no es muy recomendable colocarlo aquí. Quizás puedes colocarlo aquí adelante y con eso ya se te va a balancear todo. Ah, ya, profe, ya entendí. Ok. Ahora sí, Nayeli. Perfecto. Muy bien. Buen trabajo. Ujú. Muy bien, Nayeli. Está perfecto. Bien. Vamos con el último. Te voy a dar chance para el último.
Muy bien, Ayeli. Excelente. Muy bien, los 3 ejercicios están perfectos. Déjenme explicarles a los que nos falta un poquito. A los que no hemos, quizás estamos teniendo problemas para poder entender. Lo vamos a tratar de entender es esto. Primero que nada, nos vamos a fijar las cantidades que tenemos. Tenemos aquí 3 hierros. Entonces, para poder hacer esto, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Como tengo aquí 3 hierros, o 3 oxígenos, perdón, para que balancee, tenemos que encontrar un número en común. Este 3 que está aquí, lo voy a multiplicar aquí adelante. Y el 2 que está aquí, lo voy a colocar aquí. 3 por 2 voy a tener 6 oxígenos a la izquierda. 2 por 3 voy a tener 6 oxígenos a la derecha. Vamos con los hierros. A la derecha tengo 2 por 2, 4 hierros. Para poder balancear entonces aquí colocaré un 4. Y también voy a tener 4 hierros. Vamos ahora con los hidrógenos. A la derecha tengo 2. A la izquierda tengo 1. Entonces para que balancee voy a colocarle un 2 ahí. Ahí vamos a tener 2 hidrógenos. Ahora vamos con los cloros. 2 por 1 van a ser 2 cloros. A la derecha también tengo 2 cloros. Ya está balanceado. Ahora vamos con el zinc. Tengo un zinc a la izquierda y tengo un zinc a la derecha. Muy bien, perfecto. Vamos con el H. Ahora, fíjense aquí. Tengo 2 oxígenos a la izquierda y a la derecha tengo 2 más 1, 3 oxígenos. No estamos balanceando. Entonces, para poder balancear, quizás lo que tenemos que hacer es fijarnos en la cantidad de hidrógenos que tengo a la izquierda. A la izquierda tengo 4 hidrógenos. Para llegar a 4 hidrógenos a la derecha, tendríamos que multiplicarle por 2 al H2O. Ahora voy a tener 4 hidrógenos a la derecha. Me fijo los oxígenos. A la derecha tengo 2 oxígenos y 2 por 1, 2 oxígenos son 4 en total. A la derecha tengo 4 oxígenos en total. Entonces, como tengo 4 oxígenos en total, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esto. Como tenemos que es 4 oxígenos a la derecha, lo que yo voy a hacer es tener 4 oxígenos a la izquierda. ¿Cómo voy a tener 4 oxígenos a la izquierda? Colocaré un 2 aquí. 2 por 2, 4 oxígenos. Ahora sí, todo ya está balanceado. Carbonos, hidrógenos y oxígenos. Bien, esa es la manera de balancear. Tengo que colocarle un 2 adelante del O2 y un 2 adelante del H2O. Y de esa manera todo va a estar balanceado. Esa es la manera correcta de poder balancear este compuesto. Fíjense que ahí sí va a dar todo. Tomamos notita. Y vamos a cerrar con un pequeño video sobre reacciones químicas. Profe, en el lado izquierdo donde dice oxígeno, ¿en ahí por qué le ha aumentado un 2? Porque a la derecha tenemos 4 oxígenos. Fíjate que aquí tenemos 2 oxígenos de este compuesto que te voy a marcar. De aquí tenemos 2 de acá y tenemos 2 de acá. En total tenemos a la derecha 2 más 2, 4. Entonces para que balancee tengo que aumentarle un 2 aquí para que haya 4 oxígenos a la izquierda. Ah, sí, sí, profe, perdón. No, tranqui, está bien. Muy bien. Ok chicos, vamos a ver un videito para poder cerrar la clase. Es un video que nos va a hablar sobre los tipos de reacciones que estamos queriendo hacer. Es un videito que nos va a hablar sobre cómo nosotros podemos entender los diferentes tipos de reacciones químicas. Es un resumen muy interesante que es lo que hemos visto en los primeros 30 minutos de la clase. Vamos a entender y vamos a recordar algunos de esos conceptos. Déjenme compartirles pantalla. Por si acaso, respecto al retraso del día de hoy, lo vamos a compensar. Teóricamente esta es nuestra penúltima clase y la siguiente es la última clase con la que deberíamos cerrar el módulo, pero vamos a tener una clasecita adicional después de esa. Una clasecita adicional va a ser un poquito más corta, pero vamos a compensar el retraso que hubo el día de hoy. Vamos a avanzar algo extra. Vamos a tratar de cumplir con por lo menos las reacciones de oxidación y reducción.
Bien, van a poner mucha atención a lo que les voy a mostrar ahora en pantalla. Este es lo último que vamos a ver el día de hoy sobre reacciones químicas, porque las siguientes clases van a ser solamente ejercicios de balanceo. Reacción química es un proceso en donde dos o más sustancias se unen o transforman para formar sustancias nuevas. Las reacciones químicas se pueden clasificar en reacciones de síntesis o de adición. Son aquellas en las que dos o más sustancias se combinan para dar lugar a un producto. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno se unen para formar una molécula de agua. Reacciones de descomposición. En estas, un compuesto se descompone para formar dos o más sustancias. En otras palabras, es lo contrario a las reacciones de síntesis. Por ejemplo, la molécula de agua del ejemplo anterior se descompone en los gases que la componen, hidrógeno y oxígeno. Reacciones de sustitución simple, también llamadas de desplazamiento simple. En este tipo de reacciones, un elemento toma el lugar de otro en el compuesto original. De esta forma, se crea un compuesto nuevo. Por ejemplo, el bromuro de hidrógeno y el potasio al reaccionar, el potasio sustituye el lugar del hidrógeno, tomando su lugar formando bromuro de potasio y el hidrógeno queda libre. Reacciones de sustitución doble, también llamadas de desplazamiento doble. En este tipo de reacciones se cambian dos elementos de dos compuestos. Por ejemplo, el cloruro de sodio y el nitrato de plata. Al reaccionar, el cloro y la plata se combinan para formar cloruro de plata y las dos sustancias restantes se combinan para formar nitrato de sodio. La flecha hacia abajo nos está indicando que el cloruro de plata es un sólido que se precipita o cae al fondo del recipiente. En este tipo de reacciones en donde se forma un sólido y cae al fondo del recipiente se le llaman reacciones de precipitación. Todas las reacciones químicas llevan asociadas una variación de energía. Dependiendo de la absorción o desprendimiento de energía, las reacciones químicas se clasifican en endotérmicas si absorben calor o energía para que se lleven a cabo, o exotérmicas si liberan calor o energía. Las reacciones de combustión son aquellas en donde una sustancia orgánica reacciona con el oxígeno, desprendiendo luz y calor. Este tipo de reacciones también son exotérmicas. Existen dos reacciones de combustión, las completas en donde el oxígeno se encuentra en la cantidad suficiente formándose dióxido de carbono en los productos y la llama la podemos observar de color azul, y las incompletas en donde el oxígeno es menor a la cantidad que se necesita y por lo tanto se forma monóxido de carbono y la llama la podemos observar de color amarillo. Las reacciones de neutralización se llevan a cabo cuando se mezcla un ácido fuerte, en este caso el ácido clorhídrico, y una base fuerte, por ejemplo el hidróxido de sodio, y como resultado tenemos una sal, cloruro de sodio, agua y se libera energía en forma de calor. Esto quiere decir que este tipo de reacciones son exotérmicas. Las reacciones iónicas son aquellas en donde se forman iones. Ocurren cuando en este caso el cloruro de sodio, que es una sal, se disuelve en un solvente, por ejemplo el agua. Al disociarse o separarse, los elementos que componen la sal quedan cargados eléctricamente, formando al ion sodio y al ion cloro. Las partículas cargadas positivamente se llaman cationes y las negativas aniones. Las reacciones óxido-reducción ocurren cuando en las reacciones químicas hay una transferencia de electrones y la sustancia química que gana electrones se reduce y la que pierde electrones se oxida. Las reacciones nucleares se llevan a cabo cuando interaccionan los núcleos de los átomos de los elementos químicos, liberando enormes cantidades de energía. Cuando se unen dos átomos se le llama fusión nuclear y cuando dos átomos se separan se le denomina fisión nuclear. Y por último, las reacciones, de acuerdo al sentido de la reacción, se pueden clasificar en irreversibles cuando el sentido de la flecha va en una sola dirección. Esto quiere decir que los productos formados no se pueden convertir en reactivos nuevamente. Y las reacciones reversibles son aquellas en donde los productos formados pueden volver a convertirse en reactivos y el sentido de las flechas van en ambas direcciones. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero Muy bien, chicos, entonces este es un resumen de lo que hemos visto de reacciones. Esta va a ser la última vez que vamos a tocar el tema de reacciones y la próxima vamos a trabajar con balanceos de oxidación y reducción.
Vamos a hacer primero que nada, vamos a hacer balanceo, vamos a repasar más ejercicios de tanteo un poquito más complicados, luego vamos a hacer balanceo método algebraico y una pequeña introducción al método de oxidación y reducción. Y en la clase adicional que vamos a programar, vamos a trabajar con balanceos redox, con balanceos redox. Muchas gracias por conectarse, chicos, nos vemos entonces hasta la próxima clase.